El Papa Francisco ha fallecido. Que en paz descanse. Y esto no solo es un titular de prensa, porque cuando muere un papa se activa uno de los rituales más secretos y antiguos que existen en el planeta, el cónclave. El proceso de elección de un nuevo papa es un procedimiento que aúna a partes iguales partes de teología, de poder, de política y humo. Porque sí, también hay humo, además literalmente. Hoy en Desayuno Royal te voy a contar lo que nadie te cuenta, qué es lo que ocurre exactamente desde que fallece un papa hasta que el nuevo elegido asoma por el balcón del Vaticano. Repasaremos curiosidades y anécdotas de esta ancestral tradición y también alguna que otra curiosidad. Por ejemplo, seguro que no sabías que si eres varón y estás bautizado, podrías ser elegido papa. Quédate y te contaré qué secretos guarda la fumata blanca. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show, donde era tema obligado a hablar durante esta semana del proceso de elección papal, dado que el Papa Francisco, después de superar una enfermedad, ha fallecido el día lunes. Es decir, el lunes más o menos fallecía al momento, a la media hora de que yo publicase el Desayuno Royal del lunes, y hoy era día del libro, entonces tenía pensado pues hacer otro tipo de desayuno royal, pero me he visto en la obligación de, bueno, no en la obligación, pero sí que he creído conveniente hacer un desayuno royal contando parte del secretismo y del proceso de elección de un nuevo papa, porque es una tradición muy antigua, que es muy secreta, y sin embargo creo que es un ritual que afecta a muchas personas. En concreto, pues a los más de 1.000 millones de católicos que hay por todo el mundo, pero no solo eso, porque este proceso de elección secreto y religioso encierra muchas curiosidades. Para empezar, por el cargo de la persona que se va a elegir, es decir, un papa es algo mucho más allá de ser el líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo. También es el jefe del Estado, jefe de la Ciudad del Vaticano, con lo cual esto convierte la elección en un proceso todavía más importante. El Papa es el obispo de Roma y es el líder supremo de la Iglesia Católica. Se le considera el sucesor del apóstol San Pedro, que fue a quien Jesucristo encomendó la tarea de guiar la Iglesia. Pero no solo eso, también el Papa es el jefe del Estado de un microestado llamado Ciudad del Vaticano. Es un estado completamente independiente y el Papa ostenta los tres poderes de manera absoluta. Tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La verdad, no sé si hay muchos más estados en los que se dé esta figura, pero sin duda es un dictador, siguiendo, digamos, los términos estrictos de la definición. Lo que pasa es que el Estado es muy pequeño y tiene otras connotaciones religiosas que son más importantes. Y es que el Papa tiene importancia doctrinal en todo el catolicismo. Un Papa puede escribir encíclicas, exhortaciones apostólicas, constituciones apostólicas y demás textos magisteriales que sientan dogma, incluso dogma de fe para el catolicismo, porque son los que van marcando cuál es la corriente ideológica de la Iglesia. Un ejemplo de encíclica bastante conocida es Rerum Novarum. Es de 1891 y, a ver, muy conocida para aquellos que la hayan estudiado. Es un texto que simplemente las encíclicas pues son textos que escriben los papas donde pues sientan a algunos preceptos relativos a la doctrina de la Iglesia. Y Rerum Novarum es una encíclica que yo en concreto pues la mencionaron mucho durante mi formación porque yo estudié en la Universidad Derecho y Administración de Empresas en ICADE, que es una universidad jesuita. Y de hecho el Papa Francisco, que en paz descanse, era el primer papa de la historia que era jesuita, con lo cual, pues bueno, digamos que yo tengo afinidad por la Compañía de Jesús simplemente por donde he estudiado, y como parte de mis estudios, pues sí que nos enseñaban algo de doctrina social de la Iglesia. No eran clases de religión como tal, sino nos enseñaban justamente cuál era esa doctrina social que tenía la Iglesia. Y Rerum Novarum fue la encíclica que marcó esa conciencia de protección al trabajador y marcó el inicio de la doctrina social moderna de la Iglesia Católica, con estos derechos de los trabajadores y estas cuestiones más sociales. Pero hay otras encíclicas que también tuvieron un gran impacto en la sociedad
sociedad. Por ejemplo, hay una encíclica que se llamaba Humanae Vitae, no sé hablar latín y de hecho nadie sabe exactamente cómo se pronunciaba latín, pero esta encíclica es más moderna, es de 1968 y es una encíclica que causó una gran polémica en el tiempo en el que se promulgó. Y el motivo fue que en esta encíclica se prohibían dentro de la Iglesia Católica el uso de métodos anticonceptivos artificiales, es decir, que se regulaba o se hablaba de métodos artificiales de control de la natalidad. Y esto, como digo, causó mucha polémica, en parte porque el uso del preservativo es una herramienta que es clave si se quiere acabar o si se quiere erradicar el SIDA, el VIH dentro del continente africano. Entonces, pues bueno, que digamos que esta encíclica sobre el posicionamiento de la Iglesia chocó de bruces con lo que estaban intentando hacer los científicos o los voluntarios que estaban desplegados en el continente africano. Pero como esta, como digo, hay muchas más encíclicas, algunas tienen un valor teológico mucho más importante y otras, pues sin embargo, abordan temas más, iba a decir mundanos, pero digamos cuestiones sociales. Por eso es muy importante la figura del Papa. No solo es el líder supremo de la Iglesia Católica, sino que como tal tiene que ejercer dictando cuál va a ser la doctrina de la Iglesia y además es jefe de Estado y como tal firma tratados internacionales exactamente igual que cualquier otro país. A modo de curiosidad, os puedo contar que hubo un gran debate cuando el Papa o el Vaticano abrieron cuenta en Twitter al Papa, porque el Papa pone tweets en muchos idiomas. Y claro, no se sabía exactamente qué consideración tenían esos tweets. Es decir, ¿son doctrina de la Iglesia o no son doctrina de la Iglesia? Finalmente se ha acordado o se ha decidido que no forman doctrina de la Iglesia, es decir, que no son como una encíclica, pero que sin embargo sí que se pueden utilizar con valor comunicativo para interpretar los textos de la doctrina social de la Iglesia. Estas son cosas muy teóricas, pero bueno, para aquel al que le pueda interesar. Pero ¿qué pasa cuando muere un papa y hay que nombrar a otro? Veréis, en este momento, que se denomina periodo de sede vacante, el poder cambia temporalmente de manos y además sin ni siquiera hacer una votación. El periodo de sede vacante, sede vacía, que es de donde viene en latín, lo que significa es que no hay papa, porque el papa ha fallecido y todavía no se ha nombrado ningún nuevo papa. Durante este periodo, lo primero que se hace es se rompe el anillo del pescador. Que diréis, ¿qué es eso del anillo del pescador? Bueno, cada papa tiene un anillo específico hecho para él en concreto, y es un anillo donde hay una simbología de un pescador, en concreto es San Pedro que está pescando, y también lleva grabado el nombre del papa. Cada papa elige su nombre, con lo cual lleva grabado el nombre de ese papa. Se dice que ese anillo es de oro macizo, aunque en la actualidad se piensa que puede que sea de otro metal y que simplemente esté bañado en oro. Sea como sea, este anillo se utiliza para sellar los documentos oficiales en lacre, como se hacía antiguamente desde la época medieval. Es decir, se ponía un sello y con el anillo marcaban como que era un documento oficial, además de la firma. Bueno, pues este anillo se rompe con un cincel delante o en presencia de ojos o la mayor parte de la curia romana. Y desde ese momento comienza el periodo de sede vacante. El motivo para romper el anillo es sencillamente que así se evitan falsificaciones y da comienzo de manera oficial el periodo de sede vacante donde no hay papa. Y entonces la pregunta es, ¿quién manda dentro del Vaticano? Bueno, pues manda temporalmente el camarlengo. El camarlengo es la persona responsable de administrar en funciones toda la ciudad del Vaticano y toda la iglesia, digamos. Normalmente es un cardenal, aunque en puridad y con carácter estricto puede ser cualquier prelado de la iglesia de Roma, es decir, cualquier sacerdote, cualquier obispo podría ser camarlengo de un papa. El camarlengo lo nombra el papa antes de morir, es como su ayudante y digamos que cuando el papa fallece es el que asume el control mínimo administrativo para que las cosas sigan funcionando en el tiempo en el que se elige a un nuevo papa. En la novela Ángeles y Demonios de Dan Brown, de hecho, el camarlengo es un sacerdote y es una anomalía porque generalmente suele ser un cardenal. Y de hecho, ese cardenal, el camarlengo, muchas veces, bueno, casi todas, acaba participando dentro del cónclave en el caso de que sea un cardenal elector. Ahora veremos todo eso. Antes os quiero contar una anécdota del camarlengo porque es que el camarlengo no solo está encargado o a cargo de todo lo que sería mantener el orden dentro de la Ciudad del Vaticano y organizar el cónclave, velar por el sellado de las habitaciones y que todo esté en marcha, sino que también es la persona encargada de certificar la muerte del papa anterior. Y claro, esto es un poco extraño porque se mantiene una tradición desde hace siglos que consiste en golpear 3 veces la frente del difunto papa con un martillo de plata y
llamarle por su nombre para ver si responde. Y en caso de que no responda, digamos que se certifica que el Papa está muerto. Quiero pensar que en la actualidad también se incluyen ciertas comprobaciones médicas, ¿vale? Pero esta tradición se sigue haciendo y cuando falleció el Papa Juan Pablo II está perfectamente documentado cómo golpearon su frente con un martillo de plata 3 veces y todo ha quedado perfectamente recogido. Cuando digamos que dimitió o abdicó el Papa Benedicto XVI, como no falleció, no se ha recogido el procedimiento de golpearle en la frente con el martillo de plata, pero estoy seguro que cuando salgan a la luz los documentos tras el fallecimiento del Papa Francisco, seguramente sigan manteniendo esta tradición que, como digo, lleva siglos realizándose dentro de la Iglesia Católica. Es un ritual muy curioso que, de hecho, se puede combinar con una curiosidad que no sé si sabéis, que es que a los papas no les realizan autopsias, a no ser que así lo autorice el Colegio Cardenalicio, es decir, todos los cardenales voten que se le practique una autopsia al Papa. Esto, a lo largo de la historia, ha dado lugar a muchísimas teorías de la conspiración, posibles asesinatos por envenenamiento de papas para hacer o jugar a distintos juegos de poder en los que participaban los nobles y el clero durante toda la Edad Media. Aunque también os digo, estas teorías de la conspiración también llegan a nuestros tiempos modernos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo I, en el año 1978, fue nombrado Papa y solo fue Papa durante 33 días. Se decidió no practicarle autopsia, incluso aunque estábamos en tiempos modernos, y esto generó muchísimas teorías de la conspiración, pero finalmente, pues digamos que el tiempo va olvidando y va borrando. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Quién elige al nuevo Papa? ¿Cómo se elige un nuevo Papa? Veréis, desde que fallece un Papa hay entre 15 y 20 días para convocar al Colegio Cardenalicio. Es decir, los cardenales electores deben acudir a Roma, en concreto al Vaticano, para votar y elegir quién va a ser el nuevo Papa. ¿Quién es un cardenal elector? Bueno, pues cualquier cardenal que sea cardenal menor de 80 años el mismo día en el que da comienzo la sede vacante, es decir, el mismo día del fallecimiento del Papa. En ese momento tienes que ser cardenal, tienes que tener menos de 80 años y en ese caso eres cardenal elector y puedes asistir al cónclave para votar quién va a ser el nuevo Papa. Si tienes más de 80 años y eres cardenal, puedes estar por Roma, y de hecho hay muchos cardenales mayores de 80 años que están por los pasillos de Roma y por la curia romana, pero no pueden participar en el cónclave porque son demasiado mayores como para ser nombrados papa. Sería demasiado riesgoso porque morirían bastante temprano si la naturaleza sigue su curso normal. Además, existe un límite, y es que los cardenales electores no pueden ser, en teoría, más de 120. Y esto es una tradición que no está exactamente escrita, me parece, pero como muchas de esas tradiciones se van contando de boca a boca y son tradiciones que es que siempre se ha hecho así. Entonces existe ese límite de 120 y si se supera y tenemos más cardenales, o por lo menos más de 120 cardenales, lo que se dice que hay que hacer es que se eligen aquellos cardenales menores de 80 años que lleven más tiempo siendo cardenales. Es decir, si a alguien le nombraron antes de ayer, pues ese cardenal todavía no entraría como cardenal elector a pesar de tener menos de 80 años, ¿vale? Eso es lo que dicen las normas, aunque también hay otras interpretaciones de la tradición católica que lo que sugieren es que si un papa en vida ha nombrado más de 120 cardenales, como es el caso ahora, o ha sido el caso pues en papas anteriores, Juan Pablo II me parece que llevaba nombrados 135 cardenales. Entonces, cuando ocurre esto, lo que sugiere esta interpretación es que el papa está autorizando, mientras está en vida, mediante el nombramiento de cardenales, que puedan acudir más de 120 cardenales al cónclave. La realidad es que, históricamente, me parece que nunca, en ningún momento de la historia, se ha dado un cónclave con más de 120 cardenales. Los últimos han tenido 115, es decir, que son bastantes, pero todavía no son más de 120. ¿Y qué hacen los cardenales electores? Pues elegir el nuevo papa. Votan entre ellos quién va a ser el nuevo papa. Pero la mayor curiosidad es que aunque generalmente se voten entre ellos, es decir, voten quién de todos los cardenales que hay presentes dentro del cónclave va a ser el siguiente papa, lo cierto es que no hay ningún documento escrito ni ninguna tradición católica que impida que cualquier persona bautizada dentro del catolicismo pueda ser elegido como papa. Lógicamente tiene que ser varón, tiene que ser hombre, pero más allá de eso, no hay nada que impida que te puedan nombrar a ti papa si estás bautizado, porque podría pasar. Y en ese caso, ¿qué ocurriría? Bueno, pues te tendrían que llevar a Roma,
te tendrías que ordenar sacerdote porque vas a ser el obispo de Roma, te lo he contado antes, y luego una vez que te ordenen sacerdote y obispo a todo correr, en ese momento podrías ser papa. Claro que si estás casado, por ejemplo, no podrías ser papa, porque por mucho que te voten, aunque estés bautizado, claro, si estás casado, con un matrimonio válido canónicamente, digamos que, claro, no puedes ordenarte sacerdote mientras tengas mujer, a no ser que de repente seas viudo, que claro, eso ya sería una conspiración de la hostia, ¿sabes? Pero, bueno, si digamos que es una curiosidad teórica que podría llegar a pasar, pero la realidad es que casi siempre se elige entre los cardenales que participan dentro del colegio cardenalicio, del colegio elector, más bien, de cardenales que votan al nuevo papa. Un ejemplo histórico donde el cónclave votó como papa a una persona que no participaba del cónclave porque no era cardenal fue el papa Urbano VI, que es cierto que no era cardenal en ese momento, pero sí que era arzobispo de Bari. Y bueno, pues ya era obispo, es decir, que no tuvo que hacer lo de ordenarse sacerdote ni obispo y demás, era bastante más inmediato y se le eligió a él dentro del cónclave de cardenales, lo eligieron a él para que fuese el siguiente papa y adoptó el nombre de Urbano VI. Esto ocurrió en 1378, pero no hay más casos documentados en los que se haya elegido a alguien que no sea cardenal. ¿Vale? Y porque de facto al final solo votan los cardenales que tienen menos de 80 años y que están presentes dentro del cónclave y por lo tanto, pues de facto solo se votan entre ellos. Una vez que se ha elegido y se ha votado por un nuevo papa, este papa tiene que aceptar el cargo. Es decir, podría todavía rechazarlo y decir, oye, que me da igual aunque me votéis, que yo no quiero ser el papa. Que yo quiero dedicarme a la contemplación y a otros menesteres y aunque sea cardenal no quiero ser papa. Esto puede darse y se ha dado. El papa cuando es elegido o el cardenal que haya sido votado y que haya salido elegido nuevo papa tiene que pronunciar la palabra accepto en latín y de hecho, tiene ya en el Vaticano, tienen 3 sotanas preparadas de 3 tallajes diferentes, o sea, digamos pequeño, mediano, grande, para que el nuevo papa que sea elegido ya tenga la sotana preparada para poder ponérsela inmediatamente y salir a saludar al balcón del Vaticano. Todo está preparado y nada se deja a la casualidad. Se conocen de hecho como las sotanas del Papa y están todas guardaditas en un cuarto que está adyacente o al lado de la Capilla Sixtina. Como casos reales donde se cree que un papa electo ha declinado ser papa, tenemos quizás lo más cercano sea el caso del arzobispo de Milán, Giovanni Columbus, me parece que era, en 1968, que era arzobispo de Milán y antes del cónclave declinó la posibilidad de que fuese papa. Es decir, pues sonaba en las quinielas y el tipo dijo que no, antes de que empezase el cónclave, que él no quería ser papa. Pero no está muy bien documentado que esto ocurriera y son pues prácticamente teorías o conspiraciones, porque ya digo que toda esta tradición o todo este ritual del cónclave está envuelto de mucho secretismo. Lo que sí que está documentado es que en el año 1503 el cardenal Giovanni Battista rechazó ser papa estando presente dentro del cónclave. Y también hay otros casos documentados de algunos cardenales que eran elegidos papa y que se pensaron durante mucho tiempo si aceptar o no aceptar el cargo. Bartolomeo Capellari, por ejemplo, en el siglo XIX, se pensó muchísimo si aceptar el cargo y finalmente aceptó y fue el papa Gregorio XVI. Pero vamos a la salsa. ¿Cómo funciona exactamente el cónclave? ¿Cómo los cardenales eligen al nuevo papa? Bueno, pues esta es la parte más secreta y misteriosa de toda la historia. El cónclave se celebra en la Capilla Sixtina, pintada y decorada por los frescos de Miguel Ángel. Ahí los cardenales electores, todos aquellos que tengan menos de 80 años, se encierran y de hecho las puertas, una vez que están dentro, se cierran desde dentro con una cadena a modo simbólico de que los cardenales quedan desde ese momento completamente incomunicados y encerrados para no tener contacto con el mundo exterior hasta que no elijan y decidan quién va a ser el nuevo papa. De hecho, la propia palabra cónclave viene del latín con clave. Clave es llave, es cerrado, es decir, encerrados. Esta tradición se remonta al siglo XIII, es decir, es muy antigua dentro de Roma y seguro que adivináis perfectamente por qué empezó. Y es que hubo un periodo de sede vacante muy largo en el que no elegían quién iba a ser el nuevo papa, entonces decidieron, oye, mira,
esto es un cachondeo, vamos a encerrar a todos los cardenales en una habitación y de aquí no sale nadie hasta que no se decida quién va a ser el nuevo papa. Así es como empezó el cónclave, como lo conocemos hoy en día, y viene de esa palabra, con clave, con llave. Encerrados. Desde el momento en que se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, los cardenales electos, los que participan en el cónclave, quedan completamente incomunicados del mundo exterior. No pueden hablar con nadie, no se permiten llamadas telefónicas, de hecho no se permiten móviles, no se permite conectarse a internet, ver la tele, leer el periódico, nada. No saben nada de lo que ocurre fuera y simplemente reciben la comida que puedan necesitar y están ahí discutiendo y deliberando y votando quién va a ser el nuevo papa todos los días que haga falta hasta que elijan un nuevo papa. Ahora os contaré un poquito más sobre cómo es este proceso de elección, pero antes quiero que nos paremos a reflexionar sobre dónde tienen lugar estas votaciones. Tienen lugar en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, bajo los frescos de Miguel Ángel y, en concreto, bajo las pinturas del juicio final de Miguel Ángel. Es una carga simbólica muy importante para recordar que esto es una decisión divina. De algún modo, los cardenales presentes en la tierra están tomando una decisión divina, al igual que Dios decide en el juicio final. Un simple recordatorio de que esta decisión trasciende a lo terrenal porque literalmente es una decisión divina. Tradicionalmente, los cardenales, encima, dormían en camastros que se colocaban no en la Capilla Sixtina, porque yo por momentos me he llegado a imaginar una fiesta de pijamas ahí con sacos de dormir en toda la Capilla Sixtina, y no era exactamente así, pero sí que les colocaban tradicionalmente, como digo, camastros en otras áreas aledañas de los edificios del Vaticano, en concreto del Palacio Ducal, por ejemplo, pues ahí digamos que ponían camastros donde dormían los cardenales hasta que elegían un nuevo papa, es decir, hasta que terminaba el encierro, terminaba el cónclave. A día de hoy esto ha cambiado, el precursor de este cambio fue el Papa Juan Pablo II y duermen en los edificios de la Casa de Santa María. Y he dicho Santa María, pero me he equivocado, es Santa Marta. Son un edificio también que forma parte de los edificios de la Ciudad del Vaticano, que está a unos 300 metros andando de la Capilla Sixtina. Y de hecho pueden recorrer por pasillos, pueden ir los cardenales hasta la Capilla Sixtina. ¿Y cómo realizan este trayecto? Os preguntaréis. Bueno, las habitaciones están perfectamente acomodadas para que no tengan contacto con nada del exterior, y cuando tienen que hacer el desplazamiento por la mañana y por la noche para ir desde las habitaciones a la Capilla Sixtina y desde la Capilla Sixtina a las habitaciones, lo hacen escoltados por la Guardia Suiza, que es la Guardia del Vaticano, y se marcha en silencio o cantando salmos o rezando. En cualquier caso, de ninguna manera se puede hablar o un guardia puede hablar con ningún cardenal. El proceso de votación del cónclave es bastante secreto, aunque sí que se conocen grandes cosas. Por ejemplo, sobre el proceso de votación dentro del cónclave, aunque sea un ritual muy secreto, porque todos los cardenales están, digamos, encerrados, no guardan comunicación y de hecho tienen deber de secreto de las deliberaciones que han ocurrido dentro, sí que conocemos algunas formas o reglas que tienen que guardar o seguir durante el proceso. Así, por ejemplo, se requiere una mayoría reforzada para elegir un nuevo papa. En concreto, 2/3 deben votar a favor de un nuevo papa, es decir, 80 cardenales deberían estar a favor de un mismo nombre para que esa persona sea elegida papa. Se vota habitualmente 4 veces cada día, 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde. Esto como máximo, porque no hay obligación de votar, sino que pueden estar deliberando el tiempo que quieran. Lo que sí que está claro es que si no salen 2/3, no es válido el nombramiento, aunque uno de los candidatos tenga mayoría simple. Y a este respecto puede haber algo de polémica, porque el Papa Juan Pablo II digamos que dictó una relajación de esta norma y dijo que si se llegaban a las 33 o 34 votaciones sin haber elegido un candidato por 2/3 de todos los cardenales electores, en ese caso se relajaba la mayoría cualificada y en lugar de ser 2/3 bastaba con tener la mitad de votos a favor. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI revocó
esa norma. Es decir, esa norma ya no aplica. Y por lo tanto, eso quiere decir que ahora, tras la muerte del Papa Francisco, es previsible que si se rebasasen las 33, 34 votaciones, seguiría aplicando el límite de los 2/3 de votos a favor de un candidato para que sea nombrado Papa. Yo, claro, ante el hecho de que tengamos a 120 cardenales encerrados en la Capilla Sixtina deliberando si quién va a ser el próximo papa y que no puedan salir bajo ningún concepto, ha puesto a trabajar mi imaginación. Y claro, me he puesto a pensar de, oiga, los cardenales, pues es gente mayor, entonces esta gente a lo mejor tiene que salir a una revisión médica, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Y lo que me han dicho es que sí que en tiempos modernos está documentado que algún cardenal ha tenido que ausentarse del cónclave por razones médicas y que en ese caso lo que hacen es que la Guardia Suiza lo escolta fuera de la Capilla Sixtina y un médico que se desplaza a los edificios aledaños de la Ciudad del Vaticano, pues digamos que realiza la consulta médica en el caso de que sea posible y nadie abre la boca. Después el cardenal es retornado otra vez al cónclave y todo sigue con normalidad. Y de hecho he ido más allá y me he puesto a pensar, digo, oye, estos cónclaves a veces duran días, semanas, meses o incluso años. Luego lo veremos, luego os voy a contar unas cuantas curiosidades, pero el caso es que, ¿qué pasa si un cardenal, estando encerrado dentro del cónclave, muere? O sea, no me digas que no, es que como la puerta está cerrada con cadenas, te tienes que quedar con el cadáver todo el tiempo hasta que elijáis un nuevo papa. Bueno, no funciona exactamente así y aunque en tiempos modernos nunca ha ocurrido el hecho de que fallezca un cardenal dentro del cónclave, en el pasado o en tiempos medievales sí que alguna vez ha ocurrido. Y lo que pasaba en estos casos es que retiraban el cuerpo pues, de manera discreta, seguramente la Guardia Suiza es la encargada de llevarse el cuerpo, organizar el funeral fuera del cónclave, pero el cónclave no se podía alterar porque, repetimos, están tomando una decisión divina que de algún modo tienen que los cardenales pues iluminarse para poder elegir quién va a ser el mejor papa o el papa adecuado para la Iglesia Católica. ¿Y dónde entra lo del humo que os contaba al comienzo? Bueno, pues esta es la fumata y si se ve humo blanco salir por la chimenea de la Capilla Sixtina, significa que tenemos papa, o como dicen en latín, habemus papam. Y eso quiere decir que los cardenales se han puesto de acuerdo y ha habido más de 80 votos a favor de un candidato, por lo tanto ya se conoce el nombre del nuevo papa. El nuevo papa ha aceptado su cargo y el nuevo papa ha dicho cuál va a ser su nombre, porque los papas tienen el derecho de cambiar su nombre de pila en el momento en el que son nombrados. Y hasta fecha de hoy todos los papas han cambiado su nombre, es decir, ninguno ha mantenido su nombre de pila original. Las votaciones funcionan en unas papeletas, en unos papelillos, pues cada cardenal, cada vez que hay una votación, apunta quién cree que es su candidato. Y las papeletas luego se leen una a una y se cuentan pues individualmente en cada votación para ver si hay algún ganador. En caso de que no haya ganador, se queman en una estufa y pues con normalidad lo que desprende el papel al quemarse es humo negro. Con lo cual, eso quiere decir que ha habido una votación y que no tenemos papa. Sin embargo, cuando sí que hay un ganador, tradicionalmente se quemaban esos papeles junto con paja que estaba humedecida. Y al estar humedecida, salía mucho humo blanco porque se está evaporando ese agua y entonces teníamos la fumata blanca y eso significaba que los cardenales ya habían elegido papa y que pronto saldría a saludar desde el balcón del Palacio del Vaticano. Este sistema, no obstante, a día de hoy, aunque se sigue utilizando la fumata, es decir, el color del humo para decirle al mundo exterior qué es lo que está ocurriendo dentro del cónclave, o sea, básicamente era la forma de los cardenales de decir, oye, ya tenemos al Papa, abridnos las puertas, ¿vale? Dejadnos salir de aquí. Entonces, claro, esto no era muy matemático ni muy preciso, o sea, sí, la paja húmeda debe dar un humo que era blanco y cuando lo quemas normal, con madera normal, pues salía un humo que era más negro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en 1958, tras la elección del Papa, este Papa era Juan XXIII, ¿vale? Y hicieron la fumata blanca, pero el humo no salió blanco, salió gris. Y claro, la gente que estaba afuera dijo, ostras, ¿esto es fumata blanca o es fumata negra? ¿Sabes? Y entonces no sabían muy bien a qué atenerse. Y claro, es un sistema que, hombre,
estamos hablando esto en el siglo XX, siglo XXI, pues hombre, ya hay avances científicos suficientes como para, bueno, podemos seguir manteniendo el teatro de la fumata y de quemar las papeletas, pero ahora se hace con productos químicos. Entonces hay un producto químico que inconfundiblemente suelta humo blanco y hay otro producto químico que inconfundiblemente suelta humo negro. Y de hecho se ha instalado dentro de la Capilla Sixtina, esto fue en el año 2005, ¿vale? Se ha instalado dentro de la Capilla Sixtina un sistema de doble horno. Y entonces hay un horno donde queman las papeletas que han utilizado los cardenales para votar, y hay otro horno que es el encargado de utilizar los productos químicos para elegir si es fumata negra o fumata blanca. Ya está, tan sencillo como eso. Ahora, sí que se agradece que se respeten las tradiciones y que quieran mantener ese toque que para mí lo hace como muy medieval y muy auténtico, ¿no? El hecho de que que es que se comunica a través de humo. Y dependiendo del color de humo, pues sabemos si se ha elegido o no se ha elegido papa, es decir, si hay un ganador o no hay un ganador en la votación. Y explicado bien cómo es el funcionamiento del cónclave, no sé si sabéis o si os imagináis cuál ha sido el cónclave más largo. Y es que hay todo tipo de anécdotas, curiosidades y sucesos extraños que han ocurrido en cónclaves. El cónclave más largo de la historia duró 33 meses, es decir, casi 3 años. Fue en Viterbo y comenzó en 1268 y acabó en 1271. Los habitantes de la ciudad donde estaban encerrados los cardenales, porque en esa época no había ni Capilla Sixtina, ¿vale? Entonces, donde estaban encerrados, digamos que la ciudad se hartó ya tío, estos gorrones aquí llevan 3 años para ponerse de acuerdo en elegir un nuevo papa. ¿Y qué hicieron? Les quitaron el techo, es decir, empezaron a poner goteras en el tejado que tenían, no podían salir de la habitación porque estaban encerrados, y también les empezaron a dosificar o a limitar la comida. Es decir, dejaron de mandarles comida y dijeron, elegid un papa y dejaros de tonterías. Y lo cierto es que funcionó, ¿vale? Tardaron muy poco desde que se vieron sometidos a las privaciones de alimento y de techo, eligieron papa bastante rápido. El cónclave más corto, por otro lado, fue la elección del papa Pío XII, que lo eligieron en 1939 y tardaron menos de 24 horas. O sea, prácticamente entraron los cardenales, votaron y les dio tiempo a luego por la tarde estar viendo el fútbol en su casa, básicamente. Pero quizás lo más interesante es la historia, que yo cuando la he leído me he quedado a cuadros, ¿vale? Que es quién ha sido el papa más joven en ser elegido dentro del colegio cardenalicio. Es decir, quién ha sido el cardenal elector más joven que ha sido nombrado papa. Y fue Benedicto IX, ¿vale? Lo eligieron papa en el año 1032. Antes de que existiese el cónclave como tal, es decir, cerrando la llave, etcétera, etcétera, etcétera. Y este papa es muy interesante porque fue nombrado papa con 20 años. Y digo, ¿cómo es eso posible? O sea, con 20 años no te ha dado tiempo a... Bueno, sí que es la Edad Media, pues como que los nobles colocaban dentro del clero a los hijos que no eran el primogénito y bueno, pues por ahí puede ser. Pero 20 años es muy, muy joven. Incluso para la época de la que estamos hablando. Y me he puesto a investigar y sí, efectivamente aquí hubo un poquito de tongo, hubo algunos capítulos de compra de votos y de hecho pues, la familia de este señor eran corruptos, ¿no? Lo siguiente. O sea, de hecho, literalmente llegó a vender el papado. Y es que el trono de San Pedro no siempre ha sido sagrado. De hecho, se ha mercadeado mucho con él y ha sido objeto de múltiples intrigas a lo largo de la historia. Algunas de las cuales seguramente ni siquiera conozcamos, pero un caso de estas intrigas, justamente, o una historia que merece ser contada por lo inverosímil que parece, es el caso de este papa Benedicto IX, que llegó a vender el papado y de hecho fue papa 3 veces. Es la única persona en la historia que ha sido papa 3 veces. Y dices, ¿cómo ha sido esto? Sí, la primera lo nombraron papa. ¿Cómo lo nombran papa? Porque su familia era una de las familias más poderosas de Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Comprar los votos directamente. ¿Vale? Fueron comprando votos de todos los cardenales que necesitaron hasta que pues, su hijo, digamos, pues fue nombrado papa. Cuando fue nombrado papa, básicamente, pues él
quería ser papa, pero se rumorea que quería casarse también. Entonces, claro, siendo papa no podía casarse tal, y subastó la posición. Es decir, oye, ¿quieres ser papa? ¿Cuánto por ser papa? Yo soy papa, yo te puedo ceder el cargo de papa. Y el caso es que pues lo hizo. De hecho, su comportamiento fue escandaloso, incluso para los estándares de las corruptelas que podíais imaginar que había en el siglo XI, ¿vale? O sea, incluso para esos tiempos, donde era habitual que obispos y cardenales incluso tuviesen hijos ilegítimos y que hacían un poco lo que querían, incluso para esos estándares, era una persona que era demasiado corrupta o tenía prácticas demasiado inmorales. De hecho, los cronistas de la época lo llegaron a definir como, cito textualmente, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Y este era el papa. Cuando se cansó de ser papa, porque lo nombraron a los 20 años, pues vendió su cargo. ¿Y a quién se lo vendió? A su padrino. ¿Vale? No, o sea, no se complicó mucho, o sea, todo queda en familia. Y se lo vendió por una gran suma de dinero y entonces pues su padrino pasó a ser papa. Bueno, pues digamos que esto no sentó muy bien en Roma y acabaron deponiendo a su padrino, volvió a ser papa por un momento muy fugaz ahí para ver ahí qué pasaba, pero también fue depuesto porque dijeron, a ver, digo, estas prácticas no tienen ningún sentido. Entonces depusieron a los dos, al papa y al padrino. Y dijeron, esto no puede ser, hay que votar otra vez y hay que votar un nuevo papa. ¿Y qué pasó? Que volvió a salir este tío. ¿Por qué? Porque volvieron a comprar otra vez los votos y fue papa por tercera vez. Nada, finalmente ya los quitaron a todos y ya todo volvió a la normalidad, se hicieron ciertas reformas dentro de la iglesia, pero bueno, es una historia que desde luego te deja cuadros cuando la lees. Y de hecho, yo siempre había pensado que el papa más corrupto, o de los papas más corruptos, habrían sido justamente los Borgia, en concreto el papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, pero claro, las corruptelas de Rodrigo Borgia eran más mirando a su familia y era poder con diferentes reinos cristianos, era más a rollo al Juego de Tronos. Y sin embargo, esto es como los caprichos de un niñato adolescente, ¿vale? Que no se sabe cómo llegó a ser papa. Bueno, sí se sabe, ¿no? Comprando los votos. Pero bueno, pues son cosas que, claro, con un sistema de votación así tan rudimentario, pues pueden pasar. Claro, puedes comprar votos y como todo es secreto y nadie sabe que ha votado quién, pues digamos que esto podría colar. Pero volviendo a tiempos presentes, lo que ocurrirá tras el fallecimiento del Papa Francisco es que en los próximos 15-20 días desde el día de fallecimiento, una vez que se haya comprobado y ya podremos ver si queda documentado esos golpecitos en la frente con el martillo de plata, como dicta la tradición, pero en los próximos 15-20 días deberá ser convocado el cónclave y los cardenales electores deberán encerrarse dentro de la Capilla Sixtina para votar quién va a ser el nuevo Papa. Y hay mucha especulación, siempre la hay, sobre quién va a ser el siguiente, pues digamos, sucesor de San Pedro. Y bueno, pues aquí el Papa Francisco fue justamente el primer papa americano de la historia, fue el primer papa no europeo desde pues el año 700 más o menos. En concreto, el año 731, que el papa Gregorio III, que era de Siria, fue nombrado papa. Desde ese momento no ha habido ningún otro papa que no fuese del continente europeo. Y de hecho, mayoritariamente los papas son cardenales de Italia, pero sí que hay excepciones. Por ejemplo, el papa Juan Pablo II rompió una tradición de más de 400 años sin tener un papa que no fuese italiano. Y ahora es cierto que suenan muchos nombres, puede que tengamos un primer papa asiático, por ejemplo, de Filipinas, el cardenal de Filipinas tiene muchas papeletas, también cardenal de Ghana, de África, está bien posicionado, puede que tengamos otro papa americano o quizás un papa europeo que podrá ser italiano o no italiano. ¿Qué es lo que se valora exactamente dentro de las votaciones y las deliberaciones que hay entre los cardenales electores? La realidad es que no se sabe, ¿vale? Y hay pues múltiples teorías sobre qué es lo más importante. Experiencia pastoral, es decir, poder dar buenas homilías, de hecho también ser una persona estudiosa de la teología es importante por aquello de que tienen que hacer las encíclicas y dictar cuál va a ser la doctrina de la Iglesia. Se valoran muchísimo los idiomas, dado que son muy importantes para viajar y para extender la fe, y también la situación geopolítica que pueda haber dentro de la Iglesia. Tener capacidad de diálogo y, en definitiva, ser el líder adecuado para guiar a la Iglesia Católica durante el próximo papado. Desde luego, lo que sí que está claro, y la historia nos lo demuestra, es que una vez que se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, cualquier cosa puede pasar dentro del cónclave. Y por cierto, si alguien se está preguntando, oye, yo tenía un viaje reservado a Italia y quería visitar el Vaticano y la Capilla Sixtina para ver los frescos de Miguel Ángel, cómo estaban pintados y también visitar los palacios del Vaticano.
Bueno, pues no puedes. Están cerrados al público, lógicamente, y sobre si te devuelven el precio de las entradas, si las has reservado con antelación o no, entiendo que sí que te permitirán realizar los cambios, pero durante todo este proceso del cónclave permanecen cerrados al público, pues gran parte de los edificios del Vaticano y, por supuesto, la Capilla Sixtina y la Casa de Santa Marta y bueno, pues todos los edificios accesorios que están alrededor de la Capilla Sixtina, porque, lógicamente, algo mucho más importante que tu visita a Roma está ocurriendo en esos momentos. En definitiva, el Papa ha fallecido, que en paz descanse, y ahora da inicio uno de los rituales que lleva subsistiendo desde la época medieval. Y me parece bien que estas tradiciones se mantengan y se conserven, incluso aunque estemos en pleno siglo XXI. Ya hemos visto que la historia nos ha dejado múltiples anécdotas y curiosidades de lo que ocurre dentro del cónclave, pero la esencia de las deliberaciones que ocurren ahí dentro se sigue manteniendo intacta. Al final, son hombres, los cardenales electores, los que tienen que tomar una decisión divina, y lo hacen bajo la atenta mirada de las pinturas del Juicio Final de Miguel Ángel. No en vano, un papa, el próximo papa, puede cambiar el rumbo de la historia en múltiples aspectos, y como te he dicho anteriormente, tú, si eres hombre y estás bautizado, podrías ser el próximo papa, aunque, siendo sinceros, eso seguramente no pase. Espero que os haya gustado este Desayuno Royal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!